Venezuela, una caja negra. En Venezuela hay opacidad política y escasez de datos oficiales fidedignos. La realidad no se refleja en los datos oficiales y, además, estos son ocultados por el gobierno, dice Ramón Cardoso Álvarez. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 6 millones de personas han salido de Venezuela huyendo de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Esta es, según el organismo de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. Nicolás Maduro, por su parte, ha acusado a ACNUR de parcialidad ideológica y de publicar cifras falsas por presión de los Estados Unidos para atacar a la revolución bolivariana. Para el cuestionado gobernante, esas cifras son estúpidas, ya que el número de migrantes no supera los 800,000 y muchos de ellos ya estarían retornando a Venezuela a raíz de la recuperación económica que, afirma el país, viene experimentando en los últimos meses. Aseveraciones rechazadas por voceros de la oposición venezolana, para quienes tal recuperación es un espejismo, y lejos de haberse detenido, la emigración va en aumento. Este choque de apreciaciones sobre la realidad del éxodo o de la crisis económica en Venezuela aparece también cuando se debaten otros grandes problemas públicos que aquejan a los venezolanos: la pobreza, la inseguridad, las epidemias o la precariedad de los servicios públicos como punto de partida de estas marcadas discrepancias en las estimaciones sobre la situación real del país. Se señala a la creciente escasez de datos oficiales fidedignos, lo cual está estrechamente ligado con la opacidad y la debilidad institucional del Estado venezolano. Marino González, médico experto en políticas públicas e investigador de la Universidad Simón Bolívar, sostiene que Venezuela hoy en día es uno de los países donde hay mayores restricciones institucionales para la obtención de datos. Según el profesor González, durante los últimos 20 años, la capacidad del Estado venezolano para recolectar, generar y analizar datos sobre la realidad social, económica y política se ha venido deteriorando de forma sostenida y pronunciada. Desde 2014, por ejemplo, el Estado no suministra datos sobre la mortalidad en el país, y desde el 2016 no ofrece información oficial sobre las enfermedades notificables, el tipo de enfermedades que, como la malaria o la tuberculosis, deben ser reportadas de forma inmediata y obligatoria por razones de salud pública. Otro ejemplo reciente lo constituye el hecho de que, junto con Nicaragua y Haití y Honduras, Venezuela es uno de los 4 países de América Latina que durante la pandemia del COVID-19 no ha reportado cifras sobre la realización de pruebas diagnósticas. La escasez de información oficial confiable no se reduce al ámbito socioeconómico. Elsa Cardoso, reconocida internacionalista e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, en su estudio Fondos y Trasfondos de Petrodiplomacia, denuncia cómo, desde la llegada de Chávez a la presidencia, los venezolanos no contamos con información oficial confiable acerca de cuáles son, qué alcances tienen y cómo se han modificado los compromisos internacionales suscritos por el gobierno en nombre del país. Para 2015, fecha de aparición del estudio, ya se habían suscrito más de 400 convenios con China, 300 con Irán, 200 con Rusia y una cantidad indeterminada pero muy elevada con Cuba. Según Cardoso, por el hermetismo y la opacidad del gobierno al respecto, se desconoce el alcance real de este conjunto de acuerdos que afectan en gran escala las finanzas, la energía, el comercio y la seguridad de Venezuela. Un paliativo parcial y riesgoso. El venezolano percibe que el sueldo no le alcanza, pero no tiene certeza acerca de las cifras reales de la inflación
El venezolano siente la inseguridad en las calles, pero desconoce el grado de la criminalidad en el país. El venezolano ve cómo la educación de sus hijos falla, pero no tiene información sobre la calidad de esa educación. El venezolano sufre por falta de agua y de electricidad, pero conoce a ciencia cierta por qué ni hasta dónde llega el corte del servicio. Estas graves deficiencias en la información necesaria para que el ciudadano pueda afrontar su día a día han sido aliviadas, en parte, gracias a la labor de múltiples organizaciones civiles venezolanas que han asumido el difícil reto de llenar el vacío informativo. Algunas de estas iniciativas son ENCOVI UCAP, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores SENDA, Estadísticas Sociolaborales y Observatorio Venezolano de Finanzas, Estadísticas Económicas y Sociales. Estas organizaciones se dedican a todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, agua, electricidad, telecomunicaciones, gas doméstico y aseo urbano. Comité de Afectados por Apagones, Servicio Eléctrico, Observatorio Venezolano, Educativo, Educación, Monitor Ciudad, Abastecimiento de Agua. En cuanto a la salud, Médicos Unidos por Venezuela y Observatorio Venezolano de la Salud. Además, Transparencia Venezuela, dedicada a observar el manejo de los recursos públicos. Provea, que trabaja en pro de los derechos económicos, sociales y culturales. Foro Penal, cuya labor se centra en los derechos humanos y en denunciar la represión estatal. Funda Redes, se enfoca en los derechos humanos en las zonas fronterizas y el Observatorio Venezolano de Justicia, en la Administración de Justicia y el Estado de Derecho para monitorear la inseguridad ciudadana y la violencia. Observatorio Venezolano de Violencia, Observatorio Venezolano de Prisiones, Control Ciudadano, Fuerzas Armadas y Seguridad y Defensa. Una lectura rápida de este listado parcial pone en evidencia la amplitud de los problemas públicos respecto de los cuales la ciudadanía percibe una carencia de información confiable. El gobierno venezolano no está a gusto con este monitoreo contralor por parte de la sociedad civil, además de rechazar la fiabilidad de los datos recabados. El régimen de Maduro ejerce fuerte presión para que no prosigan en estas labores. De aquí su realización conlleve riesgos importantes para la seguridad personal. Un caso emblemático, entre otros, es el de Javier Tarazona, director de Funda Redes, que vigila y denuncia la violencia y la criminalidad en las fronteras de Venezuela. A consecuencia de sus denuncias, Tarazona se encuentra detenido en forma arbitraria desde julio de 2021, acusado de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Por otra parte, la tarea de recabar y procesar la información exige muchos recursos humanos y financieros. Por ello, las ONGs se ven obligadas a acudir a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales. Y a este talón de Aquiles ha apuntado el régimen para impedir que se lo controle, a través de la Providencia Administrativa, número 001-2019, publicada en la Gaceta Oficial número 42.098, con fecha de 30 de marzo de 2021. Se ha establecido la obligatoriedad para las asociaciones civiles y de su personal, de sus donantes, sus movimientos financieros, así como la lista de todos sus beneficiarios y las otras organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros. Esta medida ha sido rechazada por más de 700 organizaciones civiles venezolanas y fue criticada internacionalmente como un grave intento de criminalizar el libre ejercicio de la participación ciudadana.